Este es un gran acuerdo para Europa, es un gran acuerdo para España. Hoy será un día para recordar entre los capítulos más señalados de la historia de la Unión Europea. Hoy todos los europeos ganamos y la Unión Europea sale mucho más fuerte. Ya hay pacto en Bruselas. España recibirá 140.000 millones de euros en los próximos 6 años, la mitad en forma de subsidios, es decir, no tendrá que devolverlos. Es, después de Italia, el segundo país más beneficiado por el Fondo de Recuperación aprobado esta madrugada por los 27 estados de la Unión Europea. En la cuarta noche de negociaciones, la tensión por fin aflojaba. El acuerdo ya era una realidad. Collective responsibility and solidarity. Hemos demostrado responsabilidad colectiva, solidaridad y fe en un futuro común, decía el coordinador de una de las cumbres más largas. Nace un fondo de 750.000 millones de euros para reconstruir las economías más dañadas por la pandemia, financiado por primera vez con emisión de deuda conjunta. Es la respuesta de la Unión Europea a la mayor crisis de su historia, celebraba la canciller alemana. Satisfecho también el primer ministro holandés, al frente del bloque que ha arrancado importantes concesiones al resto de socios. Una rebaja de más de 100.000 millones en ayudas directas que se transforman en préstamos y mecanismos de control para que los países emprendan reformas a cambio del dinero. No estamos satisfechos en transferencias al 100%, no estamos al 95%, bueno, pero esa es la negociación. En todo caso, son 140.000 millones de euros. Es la cifra global que España obtiene del fondo, equivale al 11% del PIB. Un auténtico plan Marshall. De esos 140.000 millones, casi 73.000 llegarán en forma de subvenciones. No habrá que devolverlas. Para el Partido Popular es un buen acuerdo, aunque Pablo Casado hace otra lectura. Dice que se trata de una enmienda a la política del Gobierno. Para Ciudadanos, Europa ha estado a la altura y el Ejecutivo de Sánchez debe realizar ahora las reformas pendientes. Este buen acuerdo, es una enmienda a la política del Gobierno de España en cuanto a sus pactos de investidura con Podemos y los más recientes con Bildu y con partidos nacionalistas. La responsabilidad compatible con la solidaridad de los Estados miembros y de las propias instituciones comunitarias es algo que pensamos que va a ser muy positivo. Europa nos ha dicho que tenemos que acometer intensas reformas estructurales de nuestro sistema económico y laboral. Existen muchas reformas pendientes y precisamente estos fondos de reconstrucción pueden ser la oportunidad. Este acuerdo también se ve con satisfacción en el Gobierno aragonés. Demuestra, decía el presidente Lambán, que Europa es un proyecto político sólido y con futuro. Y apelaba a la unidad de todos para convertir el fondo en una oportunidad para España. Si toda la sociedad española, con grandes acuerdos políticos, con grandes acuerdos sociales, con acuerdos entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas, somos capaces de aprovechar esa inyección de fondos, la sociedad española, nuestra economía, va a encontrar en el COVID una oportunidad. Finalmente se consiguió llegar a un acuerdo a pesar de las reticencias que se mantuvieron hasta el último momento y España recibirá, como decíamos, 140.000 millones durante los próximos 6 años. Enrique Cerveto, desde Bruselas, buenas tardes. Buenas tardes. Todos coinciden en señalar que se trata de un acuerdo histórico, pero ¿por qué? ¿Por qué es histórico? Bueno, no por lo que ha costado llegar a él, que también, porque es una de las cumbres más largas, si no la más larga. Se trata, para empezar, de la mayor cantidad que se ha aprobado en la historia de la Unión Europea en una sola decisión. Prácticamente sumando el presupuesto plurianual y el Fondo de Recuperación llegamos a cerca de los 2 billones de euros, que es una cantidad estratosférica. Y luego el esquema que consiste en que la entidad que pide el dinero, la entidad que se endeuda, es la propia Comisión Europea. Es decir, que es lo más aproximado, lo más cercano a la creación de un eurobono o un formato de deuda colectiva. En ese sentido, creo que debemos celebrar las dos cosas, la cantidad y la calidad de la decisión. ¿Esta respuesta unida y común marcaría un antes y un después en las actuaciones de la Unión? Pues vamos a verlo. En principio, se ha acordado que este será un caso específico, único, y que no genera
necesariamente un precedente, pero la cantidad va a estar pendiente hasta que se devuelva totalmente en el año 2056 o 58, mejor dicho. Y además va a provocar la creación de una fórmula de ingresos propios para la propia Comisión, es decir, impuestos nuevos que se aplicarán a las mercancías que lleguen de países contaminantes, a la industria digital, de manera que hay cosas que, independientemente de si este modelo se reproduce o no, hay cosas que van a quedar para siempre y que sientan, en mi opinión, las bases de un futuro tesoro europeo que es muy importante para el futuro de la Unión Europea. Hablamos de lo positivo, pero ¿cuál sería la cruz de lo acordado, si es que la hay? Pues la hay también, efectivamente, entre todas estas tensiones y todo este volumen del presupuesto plurianual que también se ha aprobado y que es la suma de los presupuestos anuales de los próximos 7 años, pues ha sido muy recortado. Es decir, por ejemplo, el dinero de la PAC se ha reducido bastante. Obviamente, la situación no permitía una solución fácil a rellenar el hueco que dejan los británicos en los ingresos del presupuesto comunitario. Y por ello pues, ha sido necesario aceptar eso y aceptar también otra cosa que en otras circunstancias seguramente habría sido necesario eliminar, que son los cheques de vuelta, es decir, los países que aportan mucho al presupuesto comunitario, entre ellos la mayoría de los que han estado retrasando este acuerdo, como Holanda, Dinamarca, Suecia. Estos países tienen un cheque de devolución, como el británico, que los demás hubieran querido quitar y no han tenido más remedio que aceptar esta vez. Y ya por último, ¿cómo sale España de esta negociación en cuanto a fortaleza en Europa? Bueno, España sale muy bien. España ha podido experimentar directamente cuál es el beneficio de formar parte de la Unión Europea. No hay más que imaginarse qué habría sido de nosotros sin este respaldo. Es decir, quién en el mundo nos habría prestado siquiera a devolver estas cantidades astronómicas. España obviamente tiene ahora una gran oportunidad, tiene una oportunidad magnífica, siguiendo la condicionalidad que se ha aprobado también, es decir, que el dinero que se entrega tiene que ser para obras, para proyectos orientados en las reformas y en la nueva economía más digital, más verde, la transición energética. Todo eso va a ser esencial y yo creo que puede salir una nueva España, puede salir una España con un nuevo sector turístico, con un nuevo sector energético. Yo creo que España tiene una oportunidad histórica, como decía el presidente Lambán, para cambiar completamente sus estructuras económicas o empezar esa transición necesaria. Enrique Cerveto, periodista y corresponsal en Bruselas, gracias por responder a nuestras preguntas y buenas tardes. Buenas tardes.